Bueno, y ahora le toca al autor. Hemos estado hablando de él, no necesita una presentación mayor, así que con ustedes Raúl Eduardo Chao. Buenas noches a todos. Antes que nada quiero dar las gracias a Olga, a Guillermo y a Andy por sus palabras que me han ruborizado, aunque ustedes se dan cuenta que yo, como buen gallego también, pues he sido siempre un poco colorado, pero ahora estoy ruborizado. Este libro de Exile Cuba no lo he escrito yo, lo ha escrito gente como ustedes. Lo ha escrito El Exilio. Y es una gran satisfacción para cualquier autor encontrar unos escritores tan fabulosos como han sido los exilados cubanos por muchos años. Voy a tomarme la libertad de leer un poco. Y quiero, antes que nada, por supuesto, darle las gracias al Instituto, a Herencia, a Salvat, que como siempre pone de su parte genialmente para preservar las cosas del exilio. Exile Cuba es una crónica de los acontecimientos y las experiencias de cientos de expatriados cubanos que han vivido en todos los confines del mundo y que durante medio siglo han permanecido fieles a Cuba a pesar de la urgencia práctica de reestructurar sus vidas, resolver sus necesidades diarias y, sobre todo, satisfacer el deseo incansable de reunir a sus familias dispersas. Aquellos de nosotros que vivimos en Cuba durante la década del 50 hemos presenciado cómo nuestra cultura, nuestros valores, nuestro modo de pensar y nuestras tradiciones se trasladaron y enraizaron en la diáspora a medida que casi simultáneamente fueron desapareciendo de la isla. Esa traslación ética y cultural ha abarcado las cosas buenas y las cosas malas. Hoy, después de 50 años de exilio, la Cuba tradicional, la Cuba de Estrada Palma y Machado, de Batista y Grau San Martín, de Orestes Ferrara y Jorge Mañach, de Lecuona y La Serie, de la CTC y Proarte Musical, de Orestes Miñoso y Kid Gavilán, de José Antonio Saco y La Avellaneda, de Manuel Márquez Sterling y Manolo Ray, esa Cuba ha tenido éxito en sobrevivir medio siglo fuera del territorio geográfico cubano. Es necesario recordar, sin embargo, que también marcharon al exilio Policarpo Soler y Ventura Novo, los politiqueros que se comprometieron y que comprometieron la integridad de nuestras consultas populares, los gobernantes que saquearon nuestro patrimonio nacional, los guatacas, los botelleros y otras sanguizuelas y estafadores que no cesaron de erosionar nuestro carácter nacional con su egoísmo. La Cuba exilada, particularmente en Miami, su capital, es hoy el vivo reflejo y espejo de cómo hubiera progresado la Cuba que dejamos atrás en la década del 50. Ese espejo, trágicamente, se ha ido opacando cada día a medida que los que salimos de Cuba en nuestra adolescencia nos desvanecemos, tal y como han estado ocurriendo a muchos de los hombres y mujeres adultos que se exilaron en la plenitud de sus éxitos. Muchos cubanos de esas dos generaciones ya han desaparecido física o mentalmente. Han dejado atrás una nueva generación de jóvenes de origen cubano nacidos en estas tierras. El legado más importante que recibieron de sus padres y abuelos ha sido el valor de una conducta sin compromisos y una buena educación. Con ellas recibieron también el testimonio de recuerdos, esfuerzos incansables y sacrificios por reconstruir la Cuba republicana en territorio cubano. Nunca permitimos que nuestros hijos y nietos se olvidaran de las tradiciones cubanas. Y hoy son, por ello, seres humanos de gran calidad
enriquecidos por dos lenguas y lo mejor de dos culturas. De hombre en hombre y mujer en mujer, el exilio cubano ha constituido una experiencia casi única en la historia. Ha cumplido medio siglo de lealtad con la Cuba que no tuvo la oportunidad de alcanzar su destino. Medio siglo de presencia y de recuerdos imborrables. Medio siglo de nostalgia, añoranza y no poca desesperación. La Cuba de los años 50 ha continuado progresando en Miami y el resto de la diáspora, pero desafortunadamente ha prácticamente desaparecido en la isla. En el exilio es rica en las mismas virtudes y adolece de los mismos defectos de la Cuba que quedó atrás. Para poner un genio y figura a la Cuba que vive en el exilio, me gustaría recordar a un eminente historiador, antropólogo, maestro, escritor y mentor, que con Olga tuve el placer de conocer en Washington en los años iniciales del exilio, y cuyo recuerdo se ha convertido casi en un secreto para las nuevas generaciones. Herminio Portel Vilá. Matancero de origen, Portel Vilá nació el 12 de junio de 1901, precisamente el día en que 31 constituyentes ratificaron la primera constitución cubana y accedieron a regañadientes a incorporarle la enmienda Platt. Portel murió en 1990, cuando la emigración cubana comenzaba a transformarse de exilio político en emigración económica. Eso lo hace uno de los pocos testigos y actores de toda la Cuba republicana y toda la Cuba en el exilio. Portel estudió y enseñó en los escolapios de Cárdenas y en la Universidad de La Habana. Desde joven comenzó a luchar por la abrogación de la enmienda Platt, de la cual se acordaba en cada uno de sus cumpleaños. Finalmente, en la 7ª Conferencia Internacional de la Unión Panamericana, en Montevideo, el 19 de diciembre del 33, junto con Manuel Márquez Sterling y Cosme de la Torriente, Portel Vilá logró que los Estados Unidos echaran a un lado el doloroso apéndice a nuestra primera Constitución. Por oponerse a Machado, Portel Vilá padeció su primer exilio y partió de Cuba con una beca de la Fundación Guggenheim para enseñar en la Universidad de California. Regresó a Cuba después de recorrer las cátedras de varias universidades de las Américas y recuperó su puesto en la Universidad de La Habana, donde escribió 2 obras magistrales. La primera, Historia de Cuba, en sus relaciones con Estados Unidos y España. La segunda, Narciso López y su época. En 1959, Portel Vilá volvió al exilio, no sin antes escribir un largo ensayo en Bohemia titulado La neutralidad imposible. En ese último de sus muchos artículos publicados en Cuba, Portel Vilá caracterizó magistralmente las relaciones de Estados Unidos y Cuba. En 1932, él había escrito, y repito exactamente, la enmienda Platt es un vicio de coacción. Ha sido impuesta a Cuba en su momento más frágil por el peso de las armas. En 1959, sin embargo, Portel Vilá señaló con acierto y gran presagio lo siguiente: no hay nación en el mundo que pueda considerarse neutral si tiene la posición geográfica de Cuba con relación a los Estados Unidos. Nuestro país es un trampolín natural para atacar a los Estados Unidos. La alianza Cuba-Estados Unidos ha sido y debe seguir invariable, porque le conviene a Cuba que nunca haya quien pueda derrotar a los Estados Unidos valiéndose de Cuba, porque esa victoria significaría el fin de una Cuba libre. Ese ha sido, en una frase y por muchos años, el dilema de Cuba, y lo sigue siendo en el siglo XXI, en la Cuba que aún nos queda, que es la Cuba del exilio, Exile Cuba. Antes de nuestra independencia,
pasamos por el fatalismo geográfico de la doctrina Monroe, pasamos por el destino manifiesto, sobrevivimos la transformación de la guerra hispano-cubana en una guerra hispano-cubano-norteamericana. Prevalecimos ante la imposición de la enmienda Platt. Sufrimos la permanente interferencia económica y política del coloso norteamericano que mencionó Agustín Acosta en su poema de las carretas. Pero siempre nuestro destino y nuestra obsesión parece haber sido, equivocadamente, perseguir esa neutralidad imposible de la que oportunamente nos advirtiera Portel Vilá. Muchos cubanos en la Cuba de ayer nos dimos el lujo de ser tan antinorteamericanos como lo son hoy los líderes de la comunidad de estados latinoamericanos, los Chávez, los Morales, los Ortega y otros revoltosos de la izquierda latinoamericana. Quizás nuestro error histórico más grande haya sido haber escuchado a los que dentro y fuera de Cuba, en lugar de reconocer la neutralidad imposible, promovieron una hostilidad permanente hacia nuestro vecino del norte. No le resta eso mérito a lo que hemos hecho durante nuestro exilio. Como señaló Miguel Aldama en su época, repito sus palabras, los cubanos del exilio. Esto es hablando en 1870, los cubanos del exilio, por nuestras vivencias en el destierro, somos mejores hoy que cuando llegamos. En este exilio que nos ha tocado vivir, los cubanos hemos absorbido las grandes virtudes del mundo anglosajón sin embeberlas con demasiados defectos. Hemos aprendido a disentir sin ofender, a razonar con nuestros adversarios y no considerarlos como enemigos, y hasta no tirar basura fuera del carro, ni lanzar colillas de cigarros por la ventana, ni apagarlas en el suelo. Lo poco que nos queda por aprender es discutir sin gritar y no interrumpir a aquellos con los que conversamos. Ese sigue siendo el más visible y notable de los defectos que tenemos. Hoy nos podemos sentir orgullosos de haber preservado y extendido la Cuba de nuestros fundadores durante medio siglo adicional. Nos sentimos satisfechos de no haber dejado que Cuba tuviera como destino final el desastre que ha ocurrido en la isla. Ese cataclismo nacional nada tiene en común con los sueños de los mambises ni los sueños de Martí. Lamentablemente no hemos podido rescatar la Cuba histórica, de la cual solo quedan en la isla los viejos edificios y los hermosos paisajes. Algún día la historia recogerá con lujo de detalles todos los aspectos del proceso de descalabro de la Cuba de la isla, algo cuya nefasta magnitud ni siquiera alcanzamos a imaginar, ni ha podido ser plenamente documentada. La historia va a recoger también los esfuerzos de los cubanos que desde el exilio mantuvieron presentes y vivas las raíces y valores de la verdadera Cuba histórica. Esta crónica que presentamos en Exile Cuba humildemente acopia no solamente el pensamiento, los eventos y los protagonistas del exilio, sino también destaca los valores humanos que el exilio cubano derramó sobre otras tierras al no poderlo hacer en la suya propia. El libro presenta una posible incompleta relación de más de 500 hombres y mujeres que no pudieron contribuir al futuro de Cuba y han utilizado su talento en otras latitudes. Entre ellos está incluido Herminio Portel Vilá y muchos otros que nos honran hoy aquí con su presencia. Pocas veces en la historia, en un país tan pequeño como el nuestro, los malos han echado por la borda el futuro del país al rechazar y proscribir tanto intelecto, capacidad y entereza humana. De esa ejecutoria semicentenaria, de la que de una forma u otra hemos sido participantes los que estamos aquí presentes hoy, tenemos que sentirnos complacidos. Es imposible vislumbrar con claridad el futuro de Cuba. Ojalá que haya aún tiempo
de complementar los viejos edificios y paisajes de la isla con los valores criollos que conservan algunos reductos de dignidad que quedan en Cuba y otros que han sobrevivido en este exilio. Dios permita que así sea. No se olvide que este sábado a las 7 de la mañana se abren las votaciones para presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias.